Bienvenidos a una historia pequeña de la filosofía. En esta ocasión veremos a uno de los filósofos más conocidos de la antigua Grecia, Sócrates. Vivió en una época de gran efervescencia cultural y política y su filosofía se centró en cuestiones éticas y morales. Nació en Atenas en el año 469 a.C., hijo de un escultor y de una comadrona. A pesar de su origen humilde, recibió una educación esmerada y se interesó por la filosofía desde temprana edad. En su juventud se dedicó al estudio de la retórica y la dialéctica y adquirió una gran habilidad en el arte de la conversación y el debate. A pesar de no haber dejado ningún escrito, sus enseñanzas han sido transmitidas a través de los escritos de sus discípulos, especialmente Platón, quien lo describe como un hombre sencillo, humilde y profundamente moral, que se preocupa por la verdad y la virtud. A lo largo de su vida nunca aceptó dinero por sus enseñanzas y solía conversar con las personas en la calle, en los mercados y en los lugares públicos de Atenas. A través de su ironía y su mayéutica, ayudó a sus discípulos a descubrir la verdad por sí mismos en lugar de imponerles sus propias ideas. Este método socrático de la mayéutica se fundamenta en el diálogo y la pregunta, y se centra en hacer que los interlocutores cuestionen sus propias creencias y lleguen a sus propias conclusiones. El significado del término mayéutica es el de matrona o comadrona. Se inspira en la profesión de la madre de Sócrates, quien era comadrona y ayudaba a dar a luz a los bebés. De manera similar, su hijo ayudaba a dar a luz las ideas y reflexiones de sus discípulos. Su planteamiento se basa en que todas las personas tienen un conocimiento latente en su interior, pero este conocimiento debe ser sacado a la luz a través del diálogo y la reflexión crítica. Sócrates utilizaba preguntas para llevar a sus interlocutores a reflexionar sobre sus propias ideas y cuestionar sus creencias preconcebidas. Su objetivo era llevar a sus interlocutores a la verdad, a través de la razón y el pensamiento crítico. La mayéutica socrática consta de 3 fases. En la primera fase, la de la ironía, Sócrates hace preguntas simples y aparentemente inocentes para sacar a la luz las creencias y supuestos de la otra persona. Utiliza la ironía para que el otro exponga sus ideas y al mismo tiempo mostrar sus limitaciones y contradicciones. En la segunda fase, la del diálogo, cuestiona las ideas de su oyente a través del diálogo y la reflexión crítica. Hace preguntas cada vez más complejas y profundas para llevarlo a cuestionar sus propias creencias y llegar a la verdad. En la tercera fase, la de la conclusión, resume las conclusiones del diálogo y lo ayuda a llegar a una conclusión clara y racional. A través de la mayéutica, él ayudaba a los participantes a reflexionar sobre sus propias ideas y cuestionar sus supuestos, para llegar a la verdad y la sabiduría. La mayéutica socrática es un método de enseñanza basado en el diálogo y la pregunta, que busca llevar a los interlocutores a la reflexión crítica y la verdad. Es una forma efectiva de fomentar el pensamiento crítico y la reflexión, y es una herramienta útil para el aprendizaje y el desarrollo personal. Mientras que los presocráticos, como tales de Mileto, Anaximandro o Heráclito, se centraban en la naturaleza y el universo, Sócrates se interesaba más en el ser humano y en cómo podía alcanzar la sabiduría y la virtud. En lugar de estudiar el mundo natural, se enfocó en las cuestiones éticas y morales de la vida humana. Y así como los presocráticos utilizaban la observación y la especulación teórica para llegar a conclusiones, él enfatizaba la importancia del diálogo y la reflexión crítica. Creía que el conocimiento verdadero no se podía encontrar en la observación de la naturaleza, sino
que debía ser descubierto a través de la reflexión y el diálogo crítico. Otra diferencia importante es que los presocráticos tendían a ser relativamente apolíticos, mientras que Sócrates se interesó activamente en la política y en cómo las personas podían vivir juntas en una sociedad justa y virtuosa. Para él, la virtud y la justicia eran fundamentales para una sociedad justa, donde los ciudadanos debían participar activamente en la vida política de la ciudad. Una de sus ideas más importantes fue la de que el conocimiento es una forma de virtud y que la ignorancia es la raíz del mal y la injusticia. La búsqueda del conocimiento era esencial para la realización de la felicidad y la virtud, y la verdadera sabiduría consistía en reconocer la propia ignorancia. Otra idea importante fue la de que la justicia es una virtud universal y que debe ser buscada y practicada en todo momento. Cuestionó la idea de que la justicia era relativa y dependía del contexto, y argumentó que la justicia debía ser un principio universal que se aplicara en todas las situaciones, independientemente de las circunstancias. Otra de sus enseñanzas fue la idea de que la felicidad y la virtud están estrechamente relacionadas y que la búsqueda de la virtud es la clave para alcanzar la felicidad. Según él, la verdadera felicidad no se alcanza a través de la riqueza o el poder, sino a través de la virtud y el conocimiento. La paradoja de Sócrates es una de las enseñanzas más famosas. Según esta paradoja, la verdadera sabiduría consiste en reconocer la propia ignorancia. Él argumentaba que si una persona cree saber algo, pero en realidad no lo sabe, entonces no está en posición de buscar la verdad. Por lo tanto, la verdadera sabiduría consiste en reconocer la propia ignorancia y estar siempre en busca de la verdad. Es conocida su frase: solo sé que no sé nada. El juicio y la muerte de Sócrates es uno de los episodios más famosos y trágicos de la historia de la filosofía. Fue condenado a muerte en el año 399 a.C., acusado de corromper a la juventud y de no creer en los dioses de la ciudad. En realidad, no había corrompido a la juventud, sino que simplemente les hacía preguntas y los animaba a cuestionar sus propias creencias. Es más, él no negaba la existencia de los dioses, sino que simplemente cuestionaba la sabiduría de los mitos y creencias tradicionales. Sin embargo, el juicio y la condena no fueron motivados por sus acciones reales, sino más bien por motivos políticos y personales. El filósofo era visto como una amenaza por las autoridades atenienses, ya que sus enseñanzas desafiaban la autoridad y la sabiduría de los gobernantes y sacerdotes de la ciudad. Durante el juicio, Sócrates tuvo la oportunidad de defenderse, pero en lugar de arrepentirse o negar sus enseñanzas, mantuvo su postura y afirmó que no se arrepentía de nada de lo que había dicho o hecho en su vida. En lugar de buscar la absolución, utilizó su defensa para exponer la hipocresía y la falta de sabiduría de sus acusadores y de la sociedad en general. Finalmente, fue condenado a muerte por envenenamiento con cicuta. A pesar de la condena, no buscó escapar o huir de la ciudad, sino que aceptó su sentencia y bebió la cicuta tranquilamente en presencia de sus amigos y seguidores. Su muerte fue un acto de resistencia pacífica y un testimonio de su compromiso con la verdad y la sabiduría. En lugar de ser condenado por crímenes reales, fue condenado por sus ideas y enseñanzas, lo que hizo que su muerte se convirtiera en un símbolo de la lucha por la libertad y la justicia. Su muerte fue un momento crucial en la historia de la filosofía, ya que inspiró a muchos filósofos posteriores a explorar las cuestiones éticas y políticas como él había planteado en su vida y en su muerte.
Años más tarde, Aristóteles abandonaría Atenas para evitar que se cometiera un segundo crimen contra la filosofía. En resumen, el juicio y la muerte de Sócrates fueron un acto de represión política y un crimen contra la filosofía y la libertad de pensamiento. Sin embargo, también fueron testimonio de su valentía y compromiso con la verdad y la sabiduría, y su legado ha inspirado a generaciones de filósofos y pensadores a lo largo de la historia. Así terminamos este episodio de una historia pequeña de la filosofía, esperando que el ejemplo de Sócrates, su búsqueda de la verdad y la virtud, y su método consistente en hacer preguntas y llevar a sus interlocutores a cuestionar sus propias ideas, te haya resultado interesante. Si ha sido así o no, déjalo en los comentarios. Y recuerda que puedes suscribirte para recibir nuestros vídeos semanales de una historia pequeña de la filosofía. ¡Hasta la próxima!